Welcome to Lion Chef at Exploria Stadium, where we will have 3 chefs compete for the chance to become Orlando City Soccer Club's #1 chef. Each team will have 30 minutes to make 50 plates using the mystery ingredients, shishito peppers and hot honey, along with an assortment of easy-to-use ingredients from Spice World. Let's jump in and see what our second team, Facundo Torres and Chef Hector, are making. El pollo lo vamos a cortar en 3, ¿verdad? Sí, es correcto. Puedes empezar trabajando con el pollo, cortarlo en 3. El Lion me trajo los pan. Empieza a marinar el pollo. Lo mismo, utilizando el ingrediente principal. Ahora estoy como haciendo mi primera experiencia. A los golpes un poco voy a tener una nena que está por nacer, así que nada, tengo que aprender cómo sea. And we're back with Lion Chef. We got the second team going hard at it. They still got 20 minutes left on the clock. Each team has 30 minutes to make a plate for the entire audience. 50 plates need to come out of this. Every person in the audience is a judge, and they're gonna judge it in taste, presentation, originality, and of course the use of the mystery ingredients, the shishito pepper and the honey. They chose a dish. They're doing chicken as well, so we'll see how that turns out. Cocinamos un pollo con chimichurri, que es como una salsa mezcla típica de Uruguay y de Argentina. Cocinamos eso porque me parecía que dentro de lo que había era un plato típico más de Uruguay y de Argentina que me podía representar a mí. Y nada, espero que haya quedado bien y que a la gente le haya gustado. We got Facundo here using the Spice World garlic. Como que no estoy nervioso. Sí, como que no está nervioso. No, está bien, está bien. Estás ganando por ahora, yo creo, estás ganando. ¿Te parece, no? Sí, yo creo que sí. Che, ¿revolvemos esto? Sí, te voy a dar el orégano ahora. Okay. There you go. So Chef Hector, we already used the honey, the secret ingredient, and the Bueno. shishito pepper Ahora sí. as well. Puedes usar tus manos y te cambian los guantes al final. So far, so good. We got the secret ingredient seed. We got all the Spice World condiments. Viste, Felipe lo tenían cortando ya, ¿no? Sí, sí. Crecí en Uruguay, en la ciudad de La Paz, es una ciudad del interior de Uruguay, un pueblito muy chiquito. Y nada, ahí crecí y estuve como hasta los 13 años, que me mudé un poco más para la ciudad. En casa siempre cocinaba mi mamá y mi abuela. Yo a veces llegaba del entrenamiento del liceo rápido para irme al entrenamiento y mi mamá siempre me tenía la comida pronta y todo. No hay como la comida de la madre, creo. Canelones con tuco era la comida preferida mía, pero cuando la hacía mi mamá. Y también la tortilla de mi madre con milanesa siempre era un plato típico de Uruguay y me gusta muchísimo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cristian? Mucho gusto, Cristian. Yo soy Chef Hector. ¿Cómo estás hoy? ¿Me vas a ayudar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te gusta cocinar? ¿Le ayudas a mami a tu casa a cocinar? Good. Yo te voy a dar maybe unos ingredientes y me ayudas a hacer una chimichurri, right? La receta de aquí del mero mero. Halfway point, guys. Halfway point. 15 minutos. Nos quedan 15 minutos. Tenemos 15 minutos. Tenemos aquí un asistente especial, chef. Tenemos un asistente aquí. Estamos un poco atrasados. Asistente al chef especial. Mira, papá. Vas a coger, la vas a ir meneando ahí, right? Yo te voy a dar un poquito de aceite. We could tell he's done this before as well. This isn't his first rodeo. That chimichurri looks delicious. Esto va a ir como un saborcito extra arriba del pollo que está Facundo haciendo ahora. Pula chili. En lo que tú haces esto, Vamos sacando ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? el chef se las inventa. Ego. I think that was the competition. I think that was Felipe that gave you too big of a spoon. Nos estuvieron haciendo trampa ahí y nos estuvieron ahí como contando el tiempo, tratando de molestar. Pero nada, que se agarren que creo que vamos a ganar nosotros con el chef. Time's almost up, guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice up, guys. Time's up. Tenemos un cauliflower mashed potato with a roasted Spice World garlic, grilled chicken breast with the Argentinian chimichurri, using the ingredients as the honey and also the pepper. Let's hear one more time for Chef Torres and Facundo. Creo que bien, espero que haya quedado bien y que a la gente le haya gustado. Colorcito del pollito tenía y el chimichurri creo que sale bien. Pero nada, creo que estuvimos bastante bien. Tune in to our next episode to see how our third team, Gastón González and Chef Ray, rose to the challenge.